Hola, bienvenidos, soy César Morales del canal Edificándonos y vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos, ahora en el capítulo número 15. Una carta muy importante va a ser enviada a los gentiles y en su esencia, en su punto central, dice lo siguiente: que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas harán bien. Esta carta y este mandamiento que es enviado por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén a los hermanos gentiles se debe justamente a que en el capítulo número 15 vamos a encontrar a los que son llamados los judaizantes. ¿Y quiénes son ellos? Son cristianos que vienen del judaísmo, que se han convertido de la ley de Moisés a Cristo. Sin embargo, mantienen todavía algunas cosas de la ley antigua en sus corazones, las cuales quieren obligar a los gentiles para que la cumplan, como vamos a ver en los primeros versículos del capítulo número 15. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Este era justamente el punto de discusión, la salvación. Estos judaizantes lo que estaban haciendo era justamente ponerle una carga a los gentiles, que esa carga era que debían entonces hacerse prosélitos, como se hacían los gentiles a la religión judía, prosélitos, circuncidándose, y de esa manera podían ser salvos. Lo que vemos aquí claramente es que mientras Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, estos judaizantes llegaron a perturbar los corazones de los hermanos. Estos judíos cristianos veían justamente una extensión del judaísmo dentro de la iglesia del Señor y creían justamente que los gentiles podían salvarse circuncidándose, o sea, convirtiéndose en prosélitos, que es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. La verdad es que esta doctrina que ellos estaban imponiendo estaba negando justamente la suficiencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, haciendo justamente que la salvación dependiera no solo del Evangelio, sino también de la ley, de la obediencia a la ley de Moisés. Pablo era un apóstol que conocía muy bien la ley de Moisés, venía de ahí, era fariseo de fariseos, según él mismo señala. Pero el apóstol Pablo, a través de una revelación directa de nuestro Señor, aprendió y enseñó lo que es el Evangelio puro. Si me acompañan a Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Pues quiero, dice Pablo, que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Así que Pablo lo que enseñaba era una revelación de Jesucristo. Y lo que estos hombres estaban tratando de hacer con los hermanos era que debían añadir al evangelio cumplimiento o parte del cumplimiento de la ley, en este caso específicamente la circuncisión. El verso 2 dice que como Pablo y Bernabé tuvieran una gran disensión y debate, una discusión con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros que
con ellos subieran a Jerusalén a ver a los apóstoles y a los ancianos para tratar justamente esta discusión. La discusión no fue menor. Las falsas doctrinas no se resuelven con pequeñas cosas. Las falsas doctrinas cuestan sudor y lágrima erradicarla y sacarla de la iglesia del Señor. En este caso, hubo una gran disensión y un debate. A pesar de que Pablo es apóstol e inspirado por el Espíritu Santo, y ya vimos que él fue enseñado directamente por revelación de nuestro Señor Jesucristo, aún así el debate fue álgido con estos judaizantes que intentaban por todos los medios atrapar el corazón y las almas de los gentiles, haciéndoles cumplir algo que no exigía el Evangelio. Pablo lo sabía muy bien, por eso estaba discutiendo con ellos. Así que, siendo enviados por la iglesia en Antioquía los envía, pasaron por Fenicia y Samaria relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Lo mismo que ya habían hecho antes en el versículo 27 del capítulo 14, cuando reunieron a la iglesia e informaron todas las cosas que habían sucedido en su viaje, predicando la palabra del Señor, como ustedes se recuerdan, en Chipre, que lo vimos en los capítulos anteriores, capítulos 13 y 14, en Chipre, en Antioquía de Pisidia, se recuerdan, en Iconio, en Listra. Bueno, ahí estuvieron predicando los apóstoles, también en Derbe. Así que aquí también ellos aprovechan el viaje y informan a aquellos que están ahí en estas regiones de Fenicia y Samaria, y los hermanos estaban muy contentos, animados con todo eso. Pero cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. También informaron esto y informaron a toda la iglesia, a los hermanos, una iglesia maravillosa. También habían apóstoles, no sabemos cuántos de ellos estaban en ese momento, lo dicen plural, había más de uno. Los ancianos, también había ancianos en la congregación, y a todos los hermanos en general. Pero dice el verso 5 que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ¿qué cosa? Nuevamente, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. El apóstol Pablo llega junto a los hermanos e informa de todas las maravillas y cómo el Señor había estado con ellos en la predicación del Evangelio, pero habían ido también judaizantes, es decir, nuevamente, judíos que se convirtieron al cristianismo, igual que Pablo. Pablo se convierte, pero Pablo no era un judaizante, porque los judaizantes lo que hacían era tratar de arrastrar a los hermanos, en este caso a los gentiles, a que observaran parte de la ley, y no solamente parte, vamos a verla enseguida. En este caso, dice, es necesario circuncidarlos. Fíjense que en el versículo 1 decía, no pueden ser salvos si no están circuncidados. Y aquí vuelvo a repetir, es necesario circuncidarlos, dice el versículo. Qué tremendo. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Habiendo fracasado en obtener la salvación por medio de la ley de Moisés, los judíos serían salvos por la gracia de Cristo, al igual que los gentiles, igual que todos nosotros, por la gracia de nuestro Señor. Pedro estaba afirmando aquí lo contrario de lo que pensaban los judíos, porque si ustedes se fijan, el apóstol Pedro dice, entonces los apóstoles y los ancianos, el verso 6, se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro fue el que se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, al igual que nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La ley había fracasado en ese sentido, que por medio de la ley de Moisés se encontraba la salvación, era ahora por gracia. Y Pedro justamente estaba afirmando lo contrario de lo que decían estos judíos. Los judíos pensaban justamente que los gentiles tendrían que convertirse en judíos prosélitos, como sucedía
en la ley y era mandamiento. Salvarse como los judíos pensaban que había que salvarse, cortando parte de la piel. Sin embargo, los judíos no se salvarían por eso. De hecho, los judíos se deberían salvar por lo mismo que se salvaban los gentiles, por la gracia, perdón. Hermanos y amigos que nos ven en este video, que seamos salvos por la gracia significa ni más ni menos que no merecemos nuestra salvación. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios fueron tan grandes que envió a su Hijo Jesucristo en sacrificio para pagar la deuda de judíos y también de gentiles. Fíjense que dice el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, dice Pedro, ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. No quiero dejar pasar es que en el versículo anterior, en el 8, y antes del versículo 7, cuando Pedro levanta la voz y dice que fue el que fue a predicar justamente a los gentiles, y lo vimos en los videos anteriores, lo puede ver ahí el caso de Cornelio, vemos cómo el Espíritu Santo cayó sobre ellos, hablaron en lengua a Cornelio y los familiares, los que estaban ahí. Y luego fueron bautizados y Pedro les está hablando de ello. Dice, Dios que conoce el corazón le dio testimonio dándole el Espíritu al igual que a nosotros. Y lo pone como ejemplo, ¿no? Pero luego dice que somos salvos por la gracia. En los versículos siguientes. 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Es decir, le está diciendo nosotros los judíos, que nos hemos convertido, y los gentiles somos salvos por la gracia, no por obras, no por la circuncisión. Y esto nos recuerda justamente lo que el apóstol Pablo dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjese que no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Cristo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando tenemos suficiente fe para obedecer sus condiciones. Es lo mismo que está diciendo en el versículo anterior, versículo 9, fíjese. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Y luego dice, somos salvos por gracia. Y Pablo ya lo decía, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Somos salvos por la gracia de Cristo cuando tenemos suficiente fe para obedecer los mandamientos. Y es lo que pasó con Cornelio y es lo que estaba pasando con todos los gentiles. Ahora, la meta judía no era solamente la circuncisión, sino era más allá, era hacer cumplir la ley de Moisés. Esto es como los políticos, y usted me va a comprender, especialmente en Sudamérica. Cuando van y colocan una ley en el Congreso respectivo del país correspondiente, colocan una ley que todos sabemos que no es buena, que es mala, pero algo pequeño, algo que no molesta tanto, es aprobada, y después con el tiempo eso sirve de una punta de lanza para ir colocando más cosas y más cosas y más cosas, y finalmente el objetivo final es otro. Aquí sucede lo mismo. Los judíos estaban comenzando con la circuncisión, pero su objetivo final iba más allá, iba a la ley de Moisés. Y partían con la circuncisión. Toda la multitud, porque recuerden ustedes que dice que la iglesia, los apóstoles y los ancianos se reunieron, o sea, mucha gente estaba ahí. La multitud guardó silencio y escucharon escucharon a Bernabé y a Pablo, que les contaron de las señales, de los prodigios y todo lo que habían hecho, ¿no? Cómo Dios había actuado en medio de ellos. Pero ahí se levantó otra voz, de Jacob,
en el verso número 13. Jacob, el hermano de Jesús, se levanta y va a hablar también sobre este asunto. Era miembro de la iglesia ahí en Jerusalén. Para los judíos el argumento no iba a estar completo si no se citaba algo del Antiguo Testamento. Así que Jacob, inspirado por el Espíritu Santo, también va a citar algo del Antiguo Testamento. Tomó la palabra y le dijo: escúchenme, hermanos. Simón ya relató, hablando de Pedro, como Dios al principio tuvo el bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Amén, así fue. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, ¿cuál? De Amós, y las va a mencionar del versículo 16 al 18. Son palabras de Amós del capítulo 9, versículos 11 y 12. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por lo tanto, dice Jacob, en esta versión dice: yo opino, y pareciera como una opinión común y corriente. Bueno, puede ser que a lo mejor ustedes discrepen, pero la verdad es que no, porque esa palabra en griego es crino, y también se puede traducir como distinguir, decidir, resolver, determinar. Es decir, era algo ya a fuego. Eso es lo que está diciendo Santiago. Esto ya es resuelto. No solamente él, sino también los otros. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si nos vamos a la carta, que está un poquito más abajo, en el versículo número 28, dice: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle mayor carga que estas cosas que van a decir. Es decir, las palabras que está diciendo Jacobo, el hermano de Jesús, y también el acuerdo que llegaron todos ahí, no es algo así simple, es el Espíritu Santo entre ellos, porque habían entre ellos profetas, maestros, también habían apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, y lo que van a decir es ley, es mandamiento. ¿Qué cosa? Que se abstengan los gentiles de las cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Esto va a ser entonces lo que le van a pedir sí a los gentiles. No que se circunciden, no que guarden ciertos aspectos de la ley, pero sí algunas cosas que los judíos no practicaban y que los gentiles tampoco deberían practicar. Los gentiles debían abstenerse entonces ¿de qué cosa? De la contaminación de los ídolos, dice ese versículo. Pero si nos vamos más adelante, vamos a volver, la carta que envían entonces va a ser la siguiente. Verso 23. Los apóstoles y los hermanos, que son ancianos, y los hermanos de Antioquía, Cilicia y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Le estaban escribiendo justamente a los gentiles. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, de entre nosotros, es decir, judíos que se han convertido al cristianismo, nosotros no los hemos autorizado y han ido a hablar de estas cosas en ustedes, lo han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Eso es lo que estaban haciendo, perturbando las almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para que llevaran la carta, a Bernabé, a Pablo y también a otros. Dice: por lo tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, dice el versículo 27, quienes también les informarán de las mismas cosas verbalmente, lo que aquí sucedió. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer mayor carga que estas cosas esenciales. Estas cosas sí son esenciales y esto sí tienen que cumplir los gentiles. Que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de carne de animales que ha sido estrangulado y de fornicación. Si ustedes se fijan, es lo mismo que dijo Santiago, antes está en otro orden, pero es lo mismo. Bueno, vámonos por puntos. Primero, la contaminación a los ídolos. Y lo explica en el verso 29, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Ese era el punto. Recuerden que entre ellos vivían los gentiles en territorio gentil y había muchos que practicaban las religiones paganas y los hermanos vivían entre ellos. ¿Qué es lo que había en el mercado? Carne. ¿Y esa carne de dónde provenía? Bueno, provenía mayoritariamente de lo que había sido sacrificado a los ídolos. Se sacrificaba a los ídolos, la carne se daba seguramente a los sacerdotes, qué sé yo,
pero sobraba carne y luego se ponía en el mercado para la venta. Entonces, había algo que no se debía hacer, pero algo que sí está autorizado a hacer. ¿Cómo? Si aquí el texto no lo dice. Bueno, es que hay que ir a Corintios también para poder entender esto. Lo que no está autorizado era comer la carne que estaba sacrificada específicamente a los ídolos. Si nosotros vamos a Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 8, Primera de Corintios, capítulo 8 y el versículo número 8, vamos a verlo ahí, déjenme llegar aquí, dice: pero la comida no nos recomendará a Dios, pues si somos menos, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes los haga tropezar, decía el apóstol. Pero luego en el capítulo 10, versículo 25, va a decir: coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por causa de la conciencia. Versículo 27. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que les pongan delante, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien les dice: esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis. No lo comáis. Dije recién esto es lo que no se debe comer. Antes, no, me equivoqué. Es lo que sí se debe comer. Lo que no se debe comer está aquí mismo en el capítulo 10 de 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 20 al 27. Capítulo 10. Dijimos, ¿no? Todo es lícito, pero no todo es provechoso, dice el versículo 23. Hay que tener cuidado con eso. Antes, en el versículo 20, dice: no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? El punto estaba aquí, en comer de lo sacrificado a los ídolos, de participar de las fiestas que eran en honor a esos ídolos paganos. Pero comer ciertamente la carne no era un problema, lo vimos recién, porque si se comía de acuerdo a los principios que decía el apóstol, dando gracias a Dios, no había problema. Pero si le decían que esa carne había sido sacrificada, lo invitaban a una fiesta, lo invitaban a una casa, y en esa casa le decían: pero esta carne fue sacrificada a nuestro Dios y en honor al Dios vamos a comer. No podían hacerlo, nadie podía, usted ni yo, nadie debería hacerlo. Pero la carne en sí no era mala, que fue un debate después que hubo ahí, tanto en Romanos también como en Corintios. Pero dense cuenta, nuevamente. La advertencia, entonces, volviendo aquí al libro de los Hechos, es que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Ese era el punto, de lo que había sido sacrificado a los ídolos. Luego que la carne llegaba al mercado, la carne se vendía común y corriente y uno la podía comprar, no había problema en eso. Ahora, si alguien tenía problema de conciencia, bueno, no lo haga. En los temas que está tratando en Corintios, en Romanos, había un problema de conciencia, no lo haga. Pero no había prohibición en eso. Pero si lo invitaban a una casa y le decían: sí, esto ha sido sacrificado a los ídolos y lo vamos a comer en honor al ídolo, no. Hasta ahí nomás llegamos, aunque es la misma carne, no la vamos a comer. También hablaba sobre la sangre y la carne de los animales que ha sido estrangulado. Fíjense, 3 temas que tienen que ver con comida, ¿no? Los sacrificados a los ídolos, la sangre y la carne de los animales que han sido estrangulados. Bueno, la sangre. La sangre es un tema que no es propio de la ley, y esto viene desde antes, viene desde el Génesis, en el capítulo 9, versículo 4. Ya encontramos ahí la prohibición justamente de esto a Noé. En el 9:4 dice: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Esto ya venía desde antes, desde mucho antes de la ley. El hombre de Dios no debe comer la sangre, tomarse la sangre, y era parte de lo que hacían los gentiles, parte de sus sacrificios a los paganos, beber de la sangre. ¿Ya? Beber de la sangre. Y de los ahogados, algunos piensan de porque mantenía la sangre adentro, y también no era una costumbre
que estaba dentro del pueblo también judío, el comer de las cosas ahogadas. Así que tenemos tres cosas. Pero también la fornicación. Y la fornicación eran todos estos delitos de carácter sexual, y era porque se practicaba mucho también entre los gentiles. Recuerden que había prostitución sagrada y había muchos hermanos que participaron de eso antes de convertirse. Y muchos hermanos que estaban cayendo y tentados a seguir cometiendo las fornicaciones que estaban acostumbrados por años y años y años. Ahora en el cristianismo eso se debía parar. Eso sí estaba prohibido. Así que ellos, dice el verso 30, después de despedirlos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y los hermanos entonces se fueron, siendo Judas y Silas también profetas, inspirados, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Se fueron entonces de ahí, llevaron las buenas noticias, dice el final del versículo número 36. Bernabé se quedó en Antioquía enseñando y proclamando con muchos otros, y las buenas nuevas de la palabra del Señor se proclamaba. Se resolvió ese problema. Y no fue sencillo, fíjense. Las falsas doctrinas no se resuelven con caramelos. Se resuelve sentándose, analizando, discutiendo, para convencer, para sacar de raíz ese cáncer, que nace muy pequeño y puede convertirse en algo muy grande. Una gran discusión con el Espíritu Santo en medio de ellos termina con una carta diciendo a los gentiles: no se circunciden, no guarden estos aspectos que están pidiendo estos hombres de la ley, porque eso no es parte de la gracia. La gracia tiene que ver y está relacionada con la fe, también lo vimos ahí, es decir, creer absolutamente lo que Cristo exige para poder llegar a sus pies. Es un favor no merecido y por lo tanto ninguna obra de la ley o obras de mérito propio son aceptables delante de Dios. Sí, las obras que exige Dios, las obras de justicia, las buenas obras. Nos vemos en el siguiente video. No olvide comentar. Si tiene algún comentario, ponga ahí su comentario. Encantado, yo lo estaré leyendo y podemos ahí tirar algunas ideas respecto a los puntos que se van tratando. No olvide suscribirse si es nuevo, apriete la campanita y nos vemos en el siguiente video. Que Dios lo bendiga.